Bueno, antes de entrar a las preguntas, me gustaría que nos centrásemos en las técnicas básicas que vamos a nosotros trabajar acá en la mediación. Esta situación de hablar de las técnicas básicas es porque vamos a incluir tanto preguntas como afirmaciones, como algunas técnicas compuestas. El gran desarrollo que ha habido de las técnicas ha hecho la gran explosión de técnicas, ha llevado a que los mediadores cuando recién se inician tengan tantos elementos, tantas técnicas para utilizar, que en última instancia no saben qué hacer. Entonces me parece como que en todo momento de expansión después viene un momento de comprensión, de compresión, y entonces me parece que estamos en este momento donde debemos de seleccionar cuáles son aquellas técnicas indispensables que debe manejar perfectamente un mediador, y creo que con esto alcanza para hacer una mediación. Obviamente que hay técnicas más adecuadas para situaciones especiales y que bueno, que produce una gran riqueza si nosotros podemos manejarlas. Pero me parece que tratar de empezar con todo junto nos produce mucha confusión y que es preferible comenzar primero con algo que sea lo básico, pero indispensable para poder conducir una mediación. Dentro de las básicas, por supuesto, están las preguntas, que son las técnicas más utilizadas en la mediación porque generan protagonismo. Hay dos conceptos para mí previos antes de entrar a ver las preguntas, y uno de estos conceptos es el concepto que yo he denominado preguntar, creando este neologismo. Pues estamos muy centrados en la pregunta, en qué preguntar, y nos olvidamos de la otra parte, que es la otra mano del aplauso, fundamental que se dé la otra mano del aplauso, porque si no tenemos una mano que golpea en el vacío. Necesitamos para que sea una pregunta y una respuesta que dé la totalidad. Siempre me preguntan cuáles son un conjunto de preguntas que debería hacer en una mediación. Y yo digo que solamente puedo explicar la primera pregunta, que encima la cambié hace un tiempo. Antes preguntaba qué lo ha traído a la mediación y ahora centrada más en los objetivos, le pregunto qué desea obtener de la mediación. Y esa es la única pregunta, el único texto de pregunta que yo les puedo enseñar. Porque a partir de esta primera pregunta, que es lo que esperan lograr de la mediación, la segunda pregunta va a depender de la primera respuesta que ellos me den. Y en función de esta primera respuesta, recién en función de esta, yo voy a poder realizar la segunda pregunta. Y en función de esta segunda pregunta voy a tener una segunda respuesta. Y en función de esta segunda respuesta voy a poder tener una tercera pregunta. Y en función de esta tercera pregunta voy a tener una tercera respuesta que por supuesto va a generar una cuarta pregunta, y así vamos a seguir en esto que he denominado la espiral del preguntar. Con lo cual lo que les quiero transmitir es que tan importante o más importante que pensar en cuál es la pregunta, más importante es escuchar cuál es la respuesta, porque en función de las respuestas que nos dan a la primera pregunta, vamos a poder seguir por un camino o por otro. Entonces, esta idea básica, que es una idea interaccional, o sea, mi pregunta no es una pregunta buena o maravillosa. Lo que hace buena o maravillosa mi pregunta es la respuesta del otro. El otro concepto es el concepto de bisagra. O sea, así como el concepto de preguntar es un concepto que tiene que ver con qué pasa en nuestra situación interaccional, el concepto de bisagra pasa por cómo operamos dentro de nuestra mente. Y para mí es muy claro esto de pensar desde dónde parto, qué es lo que me lleva a mí a hacer una pregunta. Normalmente yo les pregunto en las supervisiones
¿por qué hiciste esa pregunta? Y la gente no sabe responderme, dice, porque se me ocurrió. O también, ¿para qué hiciste esa pregunta? Y no sé, se me ocurrió. Y yo creo que para hacer una buena pregunta tenemos que saber muy bien desde dónde partimos y hacia dónde vamos. El desde dónde partimos va a tener que ver con los componentes digitales, los componentes analógicos o los componentes contextuales. Las palabras que dijeron, cómo las dijeron, en dónde las dijeron o en qué momento las dijeron, o sea, contexto temporal y contexto espacial. No debemos de olvidarnos del contexto temporal, porque depende del momento en que se dice una pregunta, puede tener un efecto u otro. Y lo otro fundamental, muy importante, es el para qué, hacia dónde vamos. Y esto va a depender del momento del proceso. O sea, una pregunta puede ser maravillosa cuando estamos en la fase del problema objetivo y totalmente inadecuada si esta pregunta la hacemos en la fase del acuerdo y viceversa. Una pregunta buena en el momento del acuerdo puede ser totalmente inefectiva en el momento de la primera fase. Otras preguntas son válidas para hacer el momento de la generación de opciones y otras preguntas son las adecuadas para hacer el momento del cierre. O sea, una buena pregunta va a tener que ver con escuchar la respuesta del otro, el preguntar, y con tener bien claro desde dónde partimos y hacia dónde queremos ir con la pregunta que estamos haciendo. Por supuesto que toda pregunta genera un espacio de incertidumbre y va a depender de las otras partes que nos contesten. No nos fija un camino, pero sí abre una posible ruta por la cual se podrá transitar. Cuando tengo desde dónde parto y hacia dónde voy, en realidad siento que son como los dos brazos de una bisagra y entonces la pregunta sale sola. No es necesario pensarla, sale. Si uno sabe de dónde parte y hacia dónde va, las preguntas le brotan a uno naturalmente. Dentro de las preguntas están las preguntas exploradoras, las abiertas, que son aquellas preguntas, y la voy a definir por lo negativo, cosa que no se debería hacer. Las preguntas abiertas son las que no pueden contestarse por sí o por no. O sea, se utilizan al principio de la mediación y sirve para abrir, para dar posibilidades. Deja el campo libre para que cualquier respuesta o casi cualquier respuesta sea válida. En tanto que las preguntas cerradas solamente son válidas si se contestan por sí o por no. Cerramos la narrativa y pedimos una respuesta que sea sí o no. Y después van a venir las preguntas aclaratorias, que hay una cantidad de preguntas aclaratorias, pero en realidad las más útiles, las que más usamos en la mediación, son las que parten de negaciones, o sea, cuando preguntamos para que nos den información, las negaciones generalmente no nos dan información. Entonces, cuando escuchamos un no, un jamás, un nunca, estos son buenos momentos para hacer preguntas, para tratar de transformar en un sí, en cosas positivas. Las ambigüedades, por ejemplo, el no sé, quizás puede ser, o sea, tenemos que ayudar a que las personas se comprometan con lo que dicen y si no, que pidan tiempo para pensarlo. Pero el quizá puede ser, inmediatamente genera preguntas. Por ejemplo, puede ser, ajá, ¿y de qué depende? La omisión de sujeto. Esto tiene que ver con el protagonismo. Hay personas que hablan en tercera persona o que dicen se debe hacer esto, habría que hacer lo otro. O sea, donde, por ejemplo, es común que digan, bueno, hay que pagar la cuota del colegio. Ajá. ¿Y quién la va a pagar?
quién es el sujeto, no el sujeto de la oración, el sujeto gramatical, sino la persona que se va a hacer cargo de eso. Entonces, muchas veces es muy útil hacer preguntas cuando hay omisión de sujeto, casualmente porque generan protagonismo. Y por último, son muy útiles cuando pescamos que existe un doble mensaje, o sea que por el canal digital nos dicen una cosa, pero que por el canal analógico nos dicen otra totalmente distinta. Esto es no es para marcarlo, sino que para preguntar y tratar de obtener información a partir de esto. Y por último, en las preguntas tenemos las preguntas transformadoras, o sea, aquellas preguntas que nosotros las hacemos con la intención de producir un desequilibrio, con la intención de producir un movimiento, con la intención de producir una desestabilización para que se genere una transformación. Y dentro de estas preguntas, la reina de las preguntas son las preguntas circulares. Y también las preguntas hipotéticas que usamos especialmente en el momento de la generación de opciones. Dentro de las preguntas circulares, que hay muchas, creo que las que son más sutiles, las que nos llevan a utilizar, perdón por la redundancia, en la mediación, son las preguntas circulares de personajes. Y yo les agrego ahora las preguntas circulares de personajes de zapatos. O sea, estas preguntas que hacemos para hacer que uno no las pueda contestar desde uno, sino tenga que viajar hasta los zapatos del otro y contestarla desde los zapatos del otro. Por ejemplo, alguien me podría preguntar en este momento, Marinés, ¿vos crees que esta aclaración y esta síntesis de las preguntas que estás haciendo les puede servir a los alumnos? Y bueno, yo creo que sí. Por eso he estado trabajando como para hacer esta síntesis, porque creo que en el libro Mediando en Sistemas Familiares hay una gran cantidad de técnicas, pero lo que me ha pasado es que genera confusión. Entonces, como creo que lo que necesitan es tener una caja de herramientas eficiente, aunque no completísima, creo que les puede resultar útil. Pero tengo que ponerme en el zapato de las personas que recién se inician en el campo de la mediación. Bueno, dejamos con las preguntas y nos vamos a encontrar en un próximo de estos videos o PowerPoint hablado con el tema de las afirmaciones. Hasta luego.